¿Sí? Hombre, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? Sí, ya. Mira, Antonio, es que, mira, Antonio, mira, es que tema de trabajo, estoy de vacaciones. No, vacaciones. ¿Dónde te diviertes esas cosas, sabes? Antonio, mira, perdona, es que me llaman por teléfono. Sí, bueno, recuerda, estoy de vacaciones, no me llames más nunca. Sí, dígame. Sí. Señora, ¿usted quién es? ¿Calamares? Pero yo para qué quiero calamares. No, mire, no, gracias. Hoy quiero un día rural. Hola, soy Tony, ¿tú eres Óscar? Sí, ¿qué tal? Me han dicho que me estabas buscando. Pues sí, mira, es que quería hacer algo de turismo rural por la zona. Bueno, si no te importa antes, me gustaría llevar la mochila a la habitación. Vamos a la habitación, entonces. Oye, por cierto, una cosita. Mira, Pasa por aquí. es que estuve mirando camping y esas cosas. De hecho, he estado buscando. Y la verdad es que hay un montón de cosas para elegir. Pero al final me decidí por una casa rural. Oye, y por lo que he visto hasta ahora, creo que he elegido muy bien. Muchas gracias, Óscar. No, hombre, la verdad es que está muy bonita, ¿eh? Sí, además formamos parte del Club TENS, que es un nuevo club que ha formado la Comunitat Valenciana, que son casas de toda la comunidad, casas con más de 200 años de historia, una selección, la verdad es que muy acertadita. ¿Esta cuántos años tiene? Esta, concretamente, ya son más de 75 años de historia, desde el 32. Increíble. Bueno, pues nada, Tony, ya que estoy instalado, ¿qué cosas puedo hacer por aquí? Pues hombre, estás en el Castell de Guadalest, en Alicante. Solamente para ver el pueblo vas a necesitar un día, pero si lo que quieres es disfrutar del entorno rural en la Comunitat Valenciana, vas a encontrar una infinidad de actividades. Senderismo, escalada, descenso de barrancos, mountain bike y actividades de temporada. Recogida de setas. Y si quieres ahora nos vamos a ver cómo se recolecta la miel. ¿En serio? Oye, pues vamos. ¡Qué cosa más buena! No mires así, que ya sé que me da miedo las abejas, pero es que esta miel está de vicio. De hecho, creo que me voy a llevar un par de botes de estos para mis coleguitas, ¿sabes? Además, si supieras qué es lo que utilizamos para hacer los dulces típicos de Guadalest y es el elemento fundamental para el famoso turrón de Gijona. Oye, pues nunca lo he probado. A ver. Y si quieres darle una sorpresa a alguien, Óscar, este pañuelo está hecho de encaje de bolillos. Ah. Y pues Tony, esto tiene buena pinta. Por cierto, espera, yo había leído algo sobre esto. El encaje de bolillos es una técnica muy antigua que consiste en entretejer hilos, que inicialmente están enrollados, en bobinas llamadas bolillos. Con mucha paciencia y habilidad se pueden llegar a hacer cosas increíbles. Pues nada, que después de dar un paseo con Antonio y de hacer algunas compras como esta para mis amigos, oye, que también me quería llevar algo de aquí, para mí, de la Comunitat Valenciana. Así que me he venido hasta Gata de Gorgos. Me han dicho que están los mejores artesanos en cestería de la zona. A ver si es verdad. Perdone, puedo probar. Así, ¿no? Tiene. Ah, claro, sí, es que nada, era un fallo técnico. Hace siglos, los artesanos empezaron a trabajar la palma y el esparto para elaborar los útiles agrícolas que necesitaban. Hoy en día, la mayoría de estos productos, que como podéis ver, aún se siguen haciendo a mano, son uno de los mayores reclamos para el turista en Gata de Gorgos. No en vano se la conoce como el Bazar de la Costa Blanca. Pues creo que esto no es lo mío, ¿eh? ¿Pero no quiere serlo? Se me da fatal. Creo que mejor me voy a meter las manos en los bolsillos y les voy a comprar algo a los artesanos de verdad.